Estimados estudiantes, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda su profesor Elmer Flores, como todos los días martes, a las 3 de la tarde. Bueno, falta un minuto, pero son prácticamente las 3 de la tarde. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que hayan tenido un buen almuerzo. ¿Qué tal? Bien, como usted puede ver ya en pantalla, buenas tardes, estrella mía. Veremos la segunda parte de un tema amplio que les mencioné yo la semana pasada llamado Geografía Económica. Buenas tardes, María Fernanda. ¿Qué estudia la geografía económica? Bueno, como indica su nombre, las actividades económicas desarrolladas por el ser humano para el aprovechamiento de los recursos y así satisfacer sus necesidades. Bueno, recuerde que estas actividades se agrupan en tres sectores: primario, secundario y terciario. La semana pasada, jóvenes, vimos actividades de qué sector. La semana pasada, jóvenes, vimos actividades de qué sector. Del sector primario. Así es, María Fernanda. Y dijimos que estas actividades primarias se subdividen en dos. Por ejemplo, la minería, la pesca y la tala son actividades primarias. ¿Pero primarias qué? Primarias extractivas. Por ejemplo, la pesca extrae anchoveta. La minería extrae del subsuelo zinc, plata, hierro. Y de la misma manera, la tala permite la extracción ¿de qué? De especies forestales como la caoba o el cedro. En cambio, la agricultura, la ganadería y la acuicultura son actividades primarias, por supuesto, pero no son extractivas. A ver, recuerde, agricultura, ganadería y acuicultura son actividades que, a ver, los leo, jóvenes, son actividades, ya sabemos que primarias, pero primarias ¿qué? Difícil la pregunta. La minería, por ejemplo, es primaria extractiva. La agricultura, en cambio, es primaria ¿qué? Se olvidaron entonces, qué pena. A ver, esperemos ahí a alguien que se ilumine y nos dé una respuesta correcta. Parece que Nisha está escribiendo. Ojalá que sea la respuesta correcta. Los demás, anímense. ¿Cuál es la respuesta? La agricultura. Muy bien, Nisha. Ajá. Eh, primaria productiva. No lo olvide. Agricultura, ganadería y acuicultura son actividades productivas. Ahora bien, todas estas actividades, ¿qué cosa permiten obtener? Materias. A ver, complete la idea. Estas actividades nos permiten obtener materias, por algo pertenecen al sector primario. Correcto, María Fernanda. Materias primas. No lo olvide. Materias primas, sí. Los recursos que se extraen de la naturaleza. Materias primas. Estas materias primas pasan al segundo sector. ¿Cómo se llama este segundo sector? Disculpe por la pregunta tan sencilla, pero había que hacerla. ¿Cómo se llama este segundo sector? Se denomina sector. Repito, sé que la pregunta es muy sencilla, pero igual hay que responderla. Este sector sería el sector secundario. El sector secundario no extrae, no produce materias primas, sino las... Correcto, María Fernanda, secundario. Este sector secundario, representado por la industria, ¿qué hace con las materias primas? Las... ¿Nadie?
Nisha dice las exporta. Eso viene después todavía en el tercer sector, estimada Nisha. Estimado, ¿no? Porque es Nisha y Gord. Ajá. Estimado Nisha. Muy bien, Raúl. Primero las transforma. De eso se encarga el sector que veremos, o uno de los sectores que veremos el día de hoy. Se encarga de la transformación. De la transformación de materias primas, ¿en qué? La transformación de las materias primas, ¿en qué? Por ejemplo, la anchoveta, ¿en qué es transformada? En harina de pescado. El atún, ¿en qué es transformado? En conservas de pescado. Correcto, Raúl. En bienes, en manufacturas. Prosigo. La leche, ¿en qué puede ser transformada? La leche, ¿en qué puede ser transformada? Dígame un bien derivado de la leche que es proporcionada por la ganadería en queso, en mantequilla, en yogur, manjar blanco, leche evaporada, leche condensada, dulce de leche, etcétera. Otra materia prima, también procedente de la ganadería, la lana, jóvenes, transformada. ¿En qué termina convertida? La lana de oveja. Por ejemplo, en prendas como chompas, casacas o, ¿por qué no?, una bufanda. Claro. Otra sencilla, una materia prima extraída por la minería, el cobre. El cobre transformado, ¿en qué puede ser convertido? El cobre. ¿Cuál es el mayor uso en cables eléctricos? En cables que permiten justamente eso, ¿no? Muy bien. Y, a ver, en esta cae, ¿ah? En esta cae. La soya, que tanto se cultiva en Brasil. La soya es transformada y convertida en... Bueno, es verdad, Nisha, un derivado podría ser la leche de soya, pero la leche de soya, estimado Nisha, es un producto más artesanal que inclusive cualquiera de nosotros lo puede hacer. Usted va al mercado de su barrio y ahí la señora en su stand, en su puesto vende leche de soya. Es más, sus padres también pueden preparar leche de soya. La soya fundamentalmente va orientada a la producción de ¿qué, jóvenes? Eso explicaría los bajos precios de este producto en supermercados peruanos. Nada, nadie se da cuenta. Bueno, el producto, el producto, harina, seguramente hay harina de soya, estimada Camila, pero tampoco, nadie, mira, se van a agarrar de cabezazos en la pared cuando les diga. Va a decir, ¿verdad, no? Ah, Estrella dice galletitas. Creo que algunos no han almorzado bien, están pensando en el postre. Seguramente hay galletitas de soya, no lo niego, estrella mía. Es más, nunca las he probado, sería ocasión para buscarlas. Y la respuesta correcta la tiene Nisha Igor. Jóvenes, la soya, las semillas de algodón, la palma, ¿qué más? El marigold, el girasol y otros productos más sirven para producir
aceite doméstico, aceite de cocina, aceite para freír. Ah, y casi se me olvida. ¿Cuál es el aceite vegetal más caro? Mientras el resto, la botella de litro está 6, 7, 8, 9, 10 soles, la botellita de un cuarto de este aceite cuesta 25 soles. Vale decir, si usted comprase un litro, cuesta 100 soles, más o menos. ¿Cuál es este aceite muy cotizado y que encontramos en los supermercados? Es más, cuando vemos a un chef cocinar para un programa de televisión, es el aceite que suele utilizar. ¿El aceite de qué? Seguramente, Anderson, el Sacha Inchi será el aceite del futuro, pero todavía no es muy masificado. Correcto, estrella mía. El aceite de olivo o de oliva. Ahora viene una pregunta difícil. Sabemos que es industria. Sabemos que la materia prima es la soya, es el Sacha Inchi, el palmito, correcto, el aceite de oliva. Sabemos que el producto transformado es aceite vegetal. Dígame, ¿cómo se llama ese tipo de industria? Industria. Ya, primero dígame, ¿es una industria derivada de qué actividad económica? La industria que produce aceite vegetal es una industria derivada de qué actividad económica. Correcto, Camila, de una actividad productiva. ¿De cuál? De la agricultura. Porque hablamos de cultivos. Soya, palmito. Hasta de maíz se puede hacer aceite vegetal. Pero no me dice todavía cómo se llama este tipo de industria que produce aceite para cocinar. ¿Nadie? 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 Ya, lo diré entonces. Industria oleaginosa. No lo olvide. Industria oleaginosa. Óleo significa aceite. ¿Qué pasó? Bueno, en todo caso, esta información la veremos con mayor detalle en un cuadro. Jóvenes, y dígame, la mayor parte de los consumidores compra los productos elaborados o semi-elaborados por la industria directamente de la fábrica. La mayor parte de nosotros compramos directamente de la fábrica. No, la mayoría no. Aunque algunas tiendas ofrecen información engañosa. Seguramente alguna vez usted, caminando por alguna zona comercial, vio en el escaparate de una de estas tiendas un letrero que decía liquidación y más abajo, a precio de fábrica. Sí, a precio de fábrica. Pregunto, ¿qué tan creíble es que realmente se cumpla lo que dice ese aviso? ¿Puede una tienda realmente vender a precio de fábrica? Y si lo hiciese, ¿cuál sería su margen de ganancia? Repito, ¿cuál sería su margen de ganancia si una tienda decide vender al precio que lo compró? Ninguna, correcto, Andrea, no habría ganancia. Entonces, la mayor parte de las veces, si no son todas las... Correcto, Camila, incluso perdería por la publicidad que emplea, por el transporte. Está claro que difícilmente alguien vendería a precio de fábrica. Ahora dígame, ¿ha visto realmente usted alguna tienda
con un letrero parecido? En mi caso yo digo que sí. He visto muchas tiendas que dicen a precio de fábrica. ¿Usted también ha observado esa propaganda en algún centro? Estrella mía también ha visto la farsa, profesor, sí. A precio de fábrica. Es más, hay una tienda llamada La Fábrica, no sé si la conoce. Tiene locales hasta en Miraflores, frente al Parque Kennedy. También tiene locales por el Jirón de la Unión, en el centro de Lima. ¿Conoce ese conjunto de tiendas de venta de ropa al menudeo, acumulada a manera de cerros, donde la gente busca la mejor oferta? ¿Nada? ¿Nunca sale? Bueno, hay un conjunto de tiendas llamada La Fábrica. Ajá, muy bien dicho, Diego Raúl. Usted sí se dio cuenta. Profesor, pero ¿por qué dice usted, por qué dice usted que es casi imposible que una tienda venda a precio de fábrica? ¿Por qué dice casi? Profe, es imposible. Pero como dice Diego Raúl, en Gamarra, sí podemos encontrar precios cercanos al de la fábrica. ¿Y la razón cuál es? Porque muchas de las tiendas, stands, puestos de Gamarra corresponden a los mismos que los que venden en Gamarra suelen ser también los mismos que los mismos fabricantes. A ver, recuerde su última, así es, Andreita, si no recuerde su última incursión en Gamarra. Así es, Diego Raúl. 2 polos por 15 soles. Lleve, caserito, lleve ya, que se acaba. Y como en un lado venden a 2 por 15, la competencia dice, no, acá te vendo más barato todavía. 3 por 20. Y otros no, dicen, no, no, no. 4 por 20. Y así. Jóvenes, lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente. A excepción de Gamarra, a excepción de Gamarra, las tiendas, los centros comerciales venden bienes que han sido transformados en las fábricas. Cuando usted compra un producto en un centro comercial, ¿está siendo partícipe de qué sector? ¿Primario, secundario o terciario? Terciario, porque en este sector se encuentra el comercio, pero no solamente está el comercio, porque también en el sector terciario estudiaremos no solamente la distribución de bienes, sino también de, a ver, una pregunta para los futuros abogados de este salón. ¿Un abogado que brinda? ¿Un dentista? ¿Un profesor? ¿Un médico? ¿Una enfermera? ¿Un masajista? ¿Un traumatólogo? ¿Qué brindan? Servicios. El sector terciario está conformado entonces tanto por el comercio como por los servicios. Bien, jóvenes, ahora sí, hecha esta sinopsis de lo que es la geografía económica, hablemos de lleno de cada una. Hoy veremos las actividades de los sectores secundario y terciario. Comencemos, pues. Primero, definamos qué es la industria peruana. Sencillo. Bueno, como toda industria, es una actividad económica que implica la transformación de una serie de materias primas en productos manufacturados, o sea, los bienes, mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. A este valor le decimos valor agregado. La industria le imprime valor agregado.
Características de la industria peruana. Bueno, el centralismo es más que evidente. Lima concentra más del 52% del total, seguida muy de lejos de Arequipa, con poco más del 6%. En tercer lugar, empatados, Junín y La Libertad, con 4,4% cada una. Luego Puno, con 3,1%. Y finalmente Piura. Si Piura ocupa el quinto lugar, imagínense cómo estarán los demás. No se olvide, esta es una clara muestra del centralismo que padecemos. Le dije yo que las industrias derivan de actividades, la industria deriva de actividades primarias. Bueno, mencionemos primero las derivadas de la minería. Las industrias derivadas de la minería se dividen en dos grandes grupos. Una es la base o pesada, conformada por las industrias metalúrgicas, siderúrgicas y petroquímicas. Con respecto a la primera, ¿dónde se realiza? Se realiza en plantas industriales denominadas ¿qué? Refinerías metalúrgicas. Así se denominan, refinerías metalúrgicas. ¿Y qué hace una refinería metalúrgica? Guíese en el nombre. Refina. Elimina las impurezas de los metales. Cobre, plata, zinc, hierro. De eso se encarga una refinería. ¿Cómo se llama la refinería que aparece en pantalla? ¿Cómo se llama la refinería que aparece en pantalla? Solamente tiene que copiar el nombre. Es verdad, la más conocida en el Perú es La Oroya, región Junín, pero también tenemos una en Lima Este. Nombre, Cajamarquilla. Así es. Estamos hablando de la refinería de Cajamarquilla en Lima Este. Correcto, Diego Raúl. Bien, pero también tenemos la industria siderúrgica. ¿Qué transforma esta industria? El hierro. ¿En qué lo transforma? En acero. ¿Alguna empresa productora de acero que se le venga a la mente? ¿Alguna empresa fabricante de acero que se le venga a la mente? Bueno, jóvenes, ahí está el logo. Ahí está el logo. Aceros Arequipa, correcto, Andrea. Y dígame los demás. ¿Alguna vez ha escuchado usted publicidad en la transmisión de algún partido de fútbol de la empresa Aceros Arequipa? ¿Se le viene a la mente alguna frase del relator de un partido cuando juega Perú, luego de la cual menciona el nombre de Aceros Arequipa? Por supuesto, ¿quién no ha escuchado un partido de fútbol? A cada rato. ¿Y cuál es la publicidad que hacen? Cada vez que un jugador patea al arco, ¿no? ¿Patea suave o patea fuerte? Cada vez que algún delantero o mediocampista patea fuerte. ¿Qué dice el relator? ¿Que fue como qué? De ahí la comparación. ¿Que fue como qué? Como un... ¿Que quiere que yo lo diga? ¿Quiere que yo imite? No es necesario. Como un... Bueno, ¿no? Como un fierrazo de Aceros Arequipa. Mentira, ¿no? Uno ve el partido y no ha habido ningún cañonazo. Pero bueno, hay que hacer la publicidad respectiva. El fierrazo de Aceros Arequipa. ¿Es Aceros Arequipa la única empresa en el Perú que convierte el hierro en acero? ¿Es esta empresa de capitales arequipeños la única productora de acero en el Perú? No. ¿Cuál es la otra gran empresa? Y esta sí, parcialmente, le pertenece al Estado. En cambio, Aceros Arequipa es una empresa peruana, pero privada.
¿Cómo se llama la otra gran empresa siderúrgica en el Perú? Correcto, Andrea. Sider Perú. Así es, Dariana. Seguramente habían escuchado, ¿no? Sider Perú, donde todavía una importante cantidad de acciones le pertenecen al Estado peruano. Una empresa mixta en realidad, porque tiene acciones que le pertenecen tanto a privados, correcto, tanto a privados como al Estado. Sider Perú. ¿Dónde se encuentra su sede? En Chimbote. Bien. Y tercero, industria petroquímica. ¿Cuál es la materia prima que utiliza la petroquímica? Uno diría, profesor, qué fácil. El petróleo. No solamente el petróleo. Como usted puede ver, también transforma otro combustible fósil. ¿Cuál es el otro combustible fósil relacionado con este tipo de industria? Llamada petroquímica. El gas natural. Así es, el gas natural. Por ejemplo, el gas natural transformado, ¿en qué se convierte? En GNV, gas natural vehicular. En GND, gas natural domiciliario. Pero es el petróleo el que tiene mayor cantidad de derivados del petróleo que sale: gasolina, queroseno, brea o alquitrán para recubrimiento de las pistas. ¿Qué más? GLP, gas lubricado de petróleo, gasolina parafinada para los aviones, gasolina propiamente, etcétera. Incluso también nos sirve para la fabricación después de ¿qué? De fertilizantes para agricultura. Pero no toda la industria derivada de la minería es solamente de base o pesada. También hay industria llamada de bienes de equipo. Y entre estas tenemos dos ejemplos: la metalmecánica y la de materiales de construcción. Jóvenes, mientras la siderúrgica convierte el hierro en acero, la metalmecánica, ¿qué utiliza como insumo? La industria metalmecánica, ¿qué utiliza como insumo? Correcto. Especialmente, Dariana, ¿qué metal? Así es, el hierro ya convertido en acero. Y con estas planchas de acero, ¿qué hace o qué se procede a fabricar? Herramientas, puentes metálicos, carrocerías. Dependiendo del producto tenemos CIMA, ¿qué significa? Servicios Industriales de la Marina. Pertenece a la Marina de Guerra del Perú, por ende al Estado peruano. ¿Qué fabrica? Puentes metálicos, construcciones navales, jóvenes. Sí, no fabricamos ni un auto de juguete, pero sí fabricamos en el Perú, gracias a la Marina de Guerra y su empresa CIMA. Fabricamos embarcaciones, veleros, hechos en Perú. Tenemos tecnología para rieles para ferrocarriles también. Pero no es la única empresa del rubro metalmecánico que hay que mencionar. Otra empresa, en este caso nacional pero privada, es la empresa Modasa. ¿Recuerda usted cuando era libre en las calles, dónde vio el nombre de Modasa? ¿Se han percatado que las unidades del Metropolitano, tanto adelante como atrás, tienen el logo de Modasa? ¿Se habían percatado de ello? Que en los metropolitanos se menciona el nombre Modasa.
Dice Dariana que también ha visto el nombre por Lurín. ¿Dónde más ha visto que dice Modaza? En los autobuses más nuevos que han sido importados en los últimos años. Ahí también, por ejemplo, buses de la empresa Los Chinos, dice Modaza. El Orito, que va por Ramiro Prialé, el bus de color verde, dice Modaza. Los metropolitanos, dice Modaza. Los alimentadores del metropolitano, también dice Modaza. Profe, ¿qué significa Modaza? Bueno, significa Motores Diesel Andino Sociedad Anónima. Es una empresa privada. ¿Qué hace? Material de transporte y carrocerías. Grupos electrógenos. Y tercero, MEPSA, otra empresa metalmecánica. A ver, jóvenes, hasta aquí. Diferencia entonces lo que es una industria siderúrgica con una industria, ¿no? Como la metalmecánica. ¿Nota las diferencias o es lo mismo? A ver, dígame. ¿Metalmecánica es lo mismo que siderúrgica? Rápido, jóvenes, ¿sí o no? No es lo mismo. En orden de aparición, ¿a quién mencionamos primero? Mencionamos primero a la industria siderúrgica. ¿Por qué? Porque esta primero transforma el hierro en acero. Esa plancha de acero pasa a las metalmecánicas y son las metalmecánicas las que convierten esto que mucha gente le llamaría chatarra, ¿en qué? Bueno, por ejemplo, en carrocería para autos, en pasamanos, etcétera. Pero también tenemos la industria que produce materiales de construcción, como cementos y ladrillos. En el caso de cemento, ¿dónde se fabrica? En Lima, en Atocongo y en Chilca. Nos referimos a la marca Cemento Sol, Cementos Lima. Junín tiene lo suyo, cemento andino. Desde la costa norte, cemento Pacasmayo. Y desde el sur, en Arequipa, cemento Yura. Y por último, también hay que mencionar a la industria que produce ladrillos. Tres marcas importantes, aunque una de esas tres ya no existe. Ya no produce ladrillos. ¿Cuál de las tres ladrilleras ya está fuera de lugar? Fue liquidada hace más o menos 15 años o más. Rex. No, LARC todavía funciona. Rex es la que ya no existe. Pero, profe, ¿cómo que no? Yo voy por la avenida Tomás Valle y cruce con Panamericana cuando hago mis compras en Plaza Norte. En el lado opuesto a Plaza Norte, profe, yo veo un gran territorio con una chimenea. Bueno, ahí operaba la fábrica de Rex. Hasta que por razones que todavía no estamos seguros, decidieron dedicarse a otros sectores. Ahora hablemos de la electricidad, jóvenes. Datos importantes. Uno, la mayor parte de la electricidad producida en el Perú lo utiliza la industria. Dos, una cuarta parte de esa electricidad es utilizada por las familias, ¿no? Las familias en las viviendas. Y tercero, el resto es porque el resto por el sector comercial y el alumbrado público. Ahora mire bien los porcentajes. La mayor parte de la electricidad en el Perú, ¿de dónde procede? ¿De centrales térmicas o hidroeléctricas? De las hidroeléctricas. Muy bien, Dariana. ¿Qué porcentaje aportan las hidroeléctricas? Perfecto, Diana. Número fácil de recordar. 50%. Así es.
Pero cuidado, las térmicas, que son más perniciosas para el medio ambiente, también ocupan un porcentaje parecido. ¿Cuál es, jóvenes? Las centrales térmicas, estas que queman petróleo, carbón y gas. 48%. 48. Sumemos 50 de las hidroeléctricas y 48 de las térmicas o termoeléctricas. ¿Cuánto nos da? 98. ¿Cuánto le falta al 98 para ser 100, jóvenes? Solamente 2%. ¿Le parece eso una cifra alta o baja? Y usted dirá, profe, depende, pues. Ese 2%, ¿por qué está conformado? A ver, más abajo. Por centrales renovables, centrales que no contaminan, centrales que utilizan, ¿qué cosa? La energía solar. ¿Que utilizan qué? La fuerza del viento. Así es una cifra muy baja. Ahora, los invito a que busquen qué porcentaje de la electricidad producida es generada o activada por energías renovables en los siguientes países. A ver, ahí va. Busque. Noruega. Primero Noruega. Concéntrese en Noruega. Rápido, una revisión por Google. Y luego pega en el chat. O escribe en el chat si encontró la cifra. En ese país escandinavo, en este territorio del norte de Europa, Noruega, ¿qué porcentaje de la electricidad procede de energías renovables? Procede de energías renovables. Diana nos da una cifra, 19,7. ¿Alguien más que haya encontrado otro valor? Jóvenes, ¿no han encontrado otra cifra? Ya, les doy otro país entonces. Islandia, a ver, aquí está. Gracias, Andrea. Dice, Noruega es el mayor productor de energía hidráulica en Europa y ha logrado implementar un sistema eléctrico único que se alimenta en un 98% de fuentes renovables. El agua obtenida de los fiordos noruegos es lo que le permite abastecer su demanda eléctrica. El país está cada día más cerca de un modelo de 100% renovable. Gracias, Andreita. Jóvenes, o sea, en Noruega es al revés que el Perú. En Noruega, el 98% es renovable. En el Perú, ¿cuánto es? No lo olvide. En el Perú, ¿qué porcentaje de la energía eléctrica procede de energías limpias? Solamente el 2%. Ajá, solamente el 2%. Ahora veamos en el siguiente cuadro las principales centrales. Estas pertenecen al SEIN. ¿Qué es el SEIN? Que aparece en la parte superior izquierda. SEIN son las siglas de Servicio Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. En el norte, ¿qué tenemos? Un conjunto de hidroeléctricas. La más conocida, Guayanca, aunque creo yo que usted mejor la conoce con su otro nombre, Central del Cañón del Pato. Dígame, ¿cuál de los dos nombres es el que más había escuchado con respecto a esta central? ¿Central del Cañón del Pato o Central de Guayanca? La del Cañón del Pato. Ya sabe ahora, Cañón del Pato, también llamada Guayanca. Usa aguas del río Santa, en Ancash.
Carhuaquero, en Cajamarca. Gallito Ciego, en Cajamarca, aunque corresponden a diferentes ríos. Pero en el norte no solamente hay centrales térmicas, disculpe, hidroeléctricas, también tenemos centrales térmicas como Jaén, en la selva de Cajamarca, o el caso de la central eólica Talara, en Piura. En el centro destaca la cuenca del río Rímac, con sus 5 hidroeléctricas para alimentar a más o menos 10 millones de limeños. Estamos hablando de Huinco, Matucana, Huampaní, Moyopampa, Cayahuanca. Pero aparte de estas, también tenemos las dos centrales, ¿no?, de gran producción en el Perú. Santiago Antunes de Mayolo, sobre todo, y muy cerca Restitución, cuenca del río Mantaro, en la zona Brava, en la zona, por ejemplo, tripartita, cercana a Huancavelica, Ayacucho, y no muy lejos, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, no muy lejos, Cusco. En el centro también tenemos 3 centrales térmicas, las 3 en Lima. Tenemos, por ejemplo, la, la de Calpa y la de Destacan las hidroeléctricas Charcán y Quinto en Arequipa, Machu Picchu en el Cusco, Sangao. Materias primas, anchoveta, atún, jurel, caballa. ¿Convertidos en qué? La anchoveta fundamentalmente en harina de pescado y el resto en aceite o en conservas. Ubicación. Si hablamos de la fabricación de harina y aceite, tenemos los puertos de Chimbote en Ancash, Chicama en La Libertad, en Chancay en Lima, Callao y Pisco. Y en cuanto a conservas, algunas se repiten: Chimbote en Ancash, Coixco en Ancash, Paita en Piura, Callao, en el Callao. Y la que había preguntado, industria oleaginosa, industria, entre otras. ¿Y en qué la transforman? Las transforman en, no se olvide, aceite doméstico. Principales lugares de fabricación de aceite vegetal: Lima, Ica y Piura, básicamente costeños. Básicamente costeños. También tenemos la industria molinera. ¿Por qué se llama así? Porque se encarga de moler los granos de trigo y maíz para convertirlos en harina, y con la harina, ¿no?, permitir la transformación de este insumo ¿en qué? En qué. Principales lugares: Lima y Piura, nos sorprende. Y bueno, jóvenes, al final la textil, cuyos derivados son la tela y las prendas. Los principales lugares son Lima y el Callao. En el caso de Lima, distrito de La Victoria, Emporio de Gamarra. Ahora, industria ligera o de consumo. Seguimos, parte 2. Lechera, materia prima leche, derivados, leche evaporada, pero también el yogur. Ubicación, ¿dónde se encuentran los principales centros productores? En Arequipa y también en Cajamarca. Bien, ahora es el turno de hablar de la industria lechera.
La industria lechera, como indica su nombre, utiliza como materia prima la leche y la convierte en leche evaporada, queso, yogur, etc. Ubicación, Lima, Arequipa y Cajamarca. De embutidos, ¿qué destaca? Lima y Callao. De cuero, peletería y derivados. Ahí se la cosa estuvo más pareja. Ahí las cosas estuvo más pareja. Pero destacan también nuevamente Lima y La Libertad, fundamentalmente La Libertad. Trujillo, podría decirse la capital del cuero del Perú. Bebidas, destacan Lima, Arequipa, Ica. Con respecto a la industria maderera, destacan ciudades del oriente como Iquitos y Pucallpa. Y finalmente, la industria farmacéutica se ha desarrollado básicamente en Lima. Al intercambio y abastecimiento de productos y servicios para la satisfacción de las necesidades. El comercio, jóvenes, se divide en dos. El que se realiza dentro del país, ¿cómo se llama? ¿Comercio qué? Interno. Y el que se realiza con otros países, ¿cómo se llama? Comercio externo. Hablemos primero del interno. El interno se divide según el peso de lo que va a ser justamente transportado. Para cosas mayores, cuenten conmigo. Profe, ¿usted? No, obviamente cuenten con eh, empresarios, correcto, mercaderes, mayoristas. Ejemplo, mercado de frutas, allá por Yerbateros, y el gran mercado de Lima, también llamado mercado de Santa Anita, en ese mismo distrito. Y también hay minorista. ¿Dónde será este? En el mercado tradicional, el de barrio, el de distrito. Uno que puede tener un nombre parecido a este, mercado número 2 de Surco, o algo así. También tenemos aquí el comercio ambulatorio, los supermercados, los centros comerciales, las tiendas por departamento, también llamados grandes almacenes. Es momento de hablar solamente del comercio externo, regulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el llamado MINCETUR. Con respecto a las compras, ¿no? La importación, ¿qué cosa es? Son las compras que realiza el Perú de un país extranjero. En cambio, la exportación son los productos que salen de nuestro país rumbo al extranjero. Los productos que se exportan se dividen en dos grupos. Los que históricamente siempre hemos vendido y presentan escaso o nulo valor agregado, se denominan tradicionales. En cambio, en cambio, los productos con mayor valor agregado y que en los últimos 20 años están dando la hora en la agroexportación, justamente son cultivos como los que usted puede ver en pantalla, ¿no? O productos como las conservas de espárragos. Prosigamos. Lo que usted puede ver ahora, lo que usted puede ver ahora es un cuadro comparativo, ¿correcto? Sí, hay un cuadro comparativo ahí. En el gráfico de la izquierda usted puede ver el peso en cuanto a divisas de los productos tradicionales con los no tradicionales. Pero dígame, ¿quiénes generan más divisas? ¿Los productos tradicionales o los no tradicionales? A ver, los leo.
Es bien marcada la diferencia. Los productos, correcto, Andrea, tradicionales. ¿Se atreve a tantear del 100%? ¿Qué porcentaje de las divisas son tradicionales? Correcto, Dariana. Muy bien, Diana. ¿Se atreve alguien a decirnos más o menos el 100% de todos los productos exportados, los tradicionales, qué porcentaje alcanzan? Más o menos 70%. Si los tradicionales alcanzan 70%, díganme, los no tradicionales, más o menos, ¿cuánto será? Lo que resta para hacer 100, 30%. Ya, esa es más o menos hoy por hoy la tendencia de lo que se exporta. Seguramente, conforme regresemos a la normalidad, ¿sí? El porcentaje puede aumentar y ser mejor. Ahora le diré, profesor, pero qué bajo. Los no tradicionales que dan trabajo porque son transformados en el Perú, implican mayor valor agregado, solamente son el 30%, le diré, hace 30, 40 años no pasaban del 10%. Ahora al menos es cerca del 30%. Lo ideal sería que a futuro la mayor parte de lo que exportamos sea ¿qué? Producto no tradicional. Bien, dijimos, por ejemplo, que en el sector terciario no solamente es el comercio, también están los servicios. Bueno, hablemos de uno de estos. El transporte se da de tres maneras: terrestre, aéreo o acuático. Con respecto al primero, transporte terrestre, ¿qué tenemos? Que este se da a través de dos medios fundamentales: las carreteras y las redes ferroviarias. Con respecto y en relación al transporte acuático, este se subdivide porque hay transporte marítimo por mar, fluvial por río o lacustre por el lago Titicaca. Es importante, la red vial departamental y la red... El mapa del Perú. Mire el mapa del Perú. Bueno, sin querer apreté el botón de desactivar el micrófono. Les decía, la línea amarilla del mapa, la roja y la verde. Sí, gracias, Dariana, ya lo corregí. No se preocupe, más bien. Ya está. Dígame, las carreteras que aparecen de amarillo, de rojo y de verde, ¿son carreteras longitudinales o transversales? Muy bien, Dariana. Son longitudinales. Así es, Diana. ¿Por qué? Porque se trazan de norte a sur y de sur a norte. En cambio, aquellas que crucen las longitudinales pasarán a ser del otro grupo. ¿Cómo se llama el otro grupo? ¿Carreteras qué?
Así es. Estas se denominan transversales. A ver, hablemos de una transversal que es muy común. ¿Cómo se llama la carretera transversal que parte de la ciudad capital del Perú, Lima? Sube por la vertiente, por el flanco. La capital de Gorochirí, Matucana, sigue subiendo San Mateo y luego cruza el Abra de Anticona, que la gente llama Ticlio, para finalmente llegar al intercambio con la ciudad de La Oroya. Dígame, ¿cómo se llama esa carretera? Es de repente la más conocida de las transversales. Así es, Diana, es la carretera central. Así se denomina, carretera central. Los que vivan por Lima Este seguramente. Sigo preguntando a partir del mapa. La carretera que aparece de amarillo, ¿cómo se llama? La carretera que está de amarillo, ¿cómo se llama? Va desde Tumbes hasta Tacna, pasando por Lima. En realidad, se inicia en Lima. Esa es la Panamericana. Será, profe. Carreteras de Lima hacia Tumbes, ¿cómo le decimos? ¿Panamericana qué? De Lima hacia Tumbes, le decimos Panamericana Norte. Y de Lima hacia Tacna, ¿cómo le decimos? ¿Panamericana qué? Panamericana Sur. ¿Y usted qué tanto conoce la capital? ¿Me puede decir en qué zona de Lima ubicamos el kilómetro cero, el lugar donde se une la Panamericana Norte con la Sur? Yo creí que el lugar era Hacho o Puente Nuevo. Y no es ninguno de esos dos lugares. Carretera Panamericana que pasa aquí por Lima marca el inicio del kilometraje a contar. Santa Anita, así es. Puente Santa Anita, en el distrito de Santa Anita, muy próximo al límite con Ate, es verdad. Pero el puente Santa Anita, aquellos que han pasado por el puente Santa Anita y primero agradezcan que no les pasó nada malo. Una zona bien picante, ¿ah? Puente Santa Anita. ¿Han visto el letrero que dice kilómetro cero? Ah, ¿no me creen? A ver, los invito a que googleen. Pongan. A ver qué sale. Bueno, no hay buenos letreros, ¿ah? Ahora que estoy acá. ¿Dónde ubicamos el famoso kilómetro cero? Pues. Así es, kilómetro cero. Ahora dígame, ¿cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama la carretera que aparece de color rojo?
Respuesta, jóvenes. ¿Cómo se llama la carretera que aparece de color rojo? Nótese. Por un lado, inicia por el sur en Puno y por el norte hasta la Sierra de Piura. Correcto, Diana. No tiene nombre propio todavía. Es la longitudinal de la sierra, porque la Panamericana es la longitudinal de la costa. Y por último, la que aparece de verde y no está todavía terminada según el proyecto inicial. ¿Cómo se llama? Bueno, tiene varios nombres. Si la de amarillo es la longitudinal de la costa, la de rojo es de la sierra, la de verde, ¿cómo sería llamada primero? Longitudinal de la selva. Correcto, Diana. Longitudinal de la selva. También llamada carretera Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Eso está bien, Dariana. Carretera marginal. Bueno, así también se le denominó. ¿Y por qué cree usted que a esta carretera se le puso el nombre de un expresidente peruano? Sencillo, porque fue durante la primera gestión del arquitecto Fernando Belaúnde Terry que comenzó su construcción. Bien, sigamos. Ahora hablemos de 4 carreteras transversales importantes. La primera une Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas en el norte. Se denomina carretera Manuel Mesones Muro o simplemente carretera Olmos Corral Quemado. La que sigue, la carretera central de la cual ya hablamos, une Lima con Junín hasta La Oroya. Más transversales, una cuyo recorrido inicia en la costa de Ica y culmina en la parte boscosa de Ayacucho. ¿Cómo se llama la carretera? Se llama Los Libertadores. ¿Y qué une? Bueno, como puede leer ahí, parte desde la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Pisco, pasando por Huancavelica y prolongándose hasta Ayacucho. Y una de las más conocidas, conjuntamente con la central, es la carretera interoceánica, que como usted puede ver en el mapa, es una carretera rara, porque tiene, como si fuera la desembocadura en forma de delta, 3 ramales de salida. Bueno, veamos el ramal del norte. Luego de recorrer Madre de Dios, la carretera se ha construido por Cusco, luego Huancavelica y finalmente Ica. Esa es la ruta de una de las 3 interoceánicas. En realidad son 3 ramales distintos de la interoceánica. Luego de Madre de Dios, un ramal se va hacia la ciudad de Juliaca. En Juliaca se da la división, prácticamente, porque por un lado la carretera termina en Moquegua y en el otro la carretera culmina en el puerto de Hilo, Moquegua. Antes de hablar del transporte aéreo, recordemos el transporte ferroviario. El Perú cuenta con 2 principales circuitos, por así decirlo, de red ferroviaria. El primero, el que pasa por la capital, el Ferrocarril Central, concesionado a la empresa, ¿no? Ferrovía Central Andina. Es el principal medio de transporte de minerales de la región central del país, recorriendo los departamentos de Pisco, Junín y Lima.
pero donde hay mayor kilometraje en cuanto a rieles es el ferrocarril del sur, suroriente. Como puede ver en el mapa, ¿dónde comienza el viaje? En la costa de Arequipa, Mollendo, Maturana. Luego por red ferroviaria sigue subiendo y llega hasta Arequipa. De Arequipa, Juliaca. En Juliaca un ramal va hasta el lago Titicaca, que es corto, y el otro va hasta la misma ciudad del Cusco. Ese es el ferrocarril del sur. Ahora usted quiere ir desde Cusco hasta Machu Picchu, ya estaría haciendo usted uso del ferrocarril sur-oriente. Sobre el transporte aéreo, mencionemos entonces los tres primeros aeropuertos en cuanto a flujo de pasajeros. De lejos, el primer puesto es para el Jorge Chávez en el Callao, seguido de Abençur Rengifo. Y mencionemos también a Francisco Secada Viñeta en Loreto. Pero no se olvide, los tres de mayor flujo son el Jorge Chávez en el Callao, el Velasco Astete en el Cusco y el Rodríguez Bayón en Arequipa. Sobre el transporte acuático, ¿qué podemos decir? Se realiza a través del mar, río y lago, donde los puertos constituyen las áreas competentes para la llegada y salida de barcos. Hay tres tipos de transporte acuático: por mar, marítimo; por río, fluvial; por lago, lacustre. En cuanto al transporte marítimo, ¿cuál es la infraestructura? Hay dos tipos de puertos, mayores y menores. ¿Cuándo serán llamados menores? Cuando solamente se orienten a la exportación. En cambio, son puertos mayores aquellos donde se utiliza para el comercio internacional, nacional e internacional. Ejemplo de puertos mayores. En el norte, Talar y Paita en Piura. En la zona central, tenemos por ejemplo ahí el Callao, Salaberry, Chimbote, San Martín, también llamado Pisco, y en el sur, Amatarani. Transporte fluvial, como dijimos, es el que se realiza a través de los ríos. ¿Y dónde los ríos son navegables? En la selva baja, destacando los puertos de Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Puerto Maldonado. Ah, y casi se nos olvida. También tenemos puertos lacustres, sí, a orillas del lago Titicaca. ¿Cómo se llaman? El puerto de Puno, que es la capital, y en la foto, el puerto de Chucuito. Todos sabemos que la minería y la pesca son las dos principales actividades generadoras de divisas. La tercera es el turismo. El turismo depende, como indica su nombre, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR, a través del Viceministerio de Turismo. Es el encargado de formular, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar la política nacional de turismo y artesanía. ¿Qué actividades desarrolla este viceministerio? Fomenta la inversión pública, mejora los servicios turísticos. Bueno, como se percatarán aquí, son diferentes las actividades, ¿no? Realizadas por este viceministerio. Que algunas voces dicen que debería independizarse y por tanto el viceministerio de Turismo convertirse en ministerio, separado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. O sea, quedaría Ministerio de Comercio Exterior y otro sería el Ministerio de Turismo. Difícil, ¿ah? Principales actividades turísticas. Gastronómico. ¿Recuerda usted que en septiembre u octubre, no estoy muy seguro, hace algunos años, se realizaba un festival de la comida aquí en el Perú, aquí en Lima? Incluso la Costa Verde fue durante varios años el lugar predeterminado. Lástima que ya no exista ese festival. Mistura. Y en Mistura llegaban turistas desde el extranjero para probar los picarones
¿no? En miel de higo, el cordero al palo, la causa acevichada, el seco de cabrito con frijoles, por supuesto, de todos lados venía. Gastronómico, terapéutico. Dígame un lugar donde se pueda practicar el turismo terapéutico. A ver, aquí hay varios que están estresados seguramente. Y yo sin querer contribuyo también de repente a eso. Sí, Darían, es verdad, disculpe. Disculpe por mencionar el pollito a la brasa, el lomo saltado, el mondonguito a la italiana, la causa cevichada, ¿no? Sí, es cierto, da hambre. Pero cambiemos de tenor. Dígame algún lugar donde se pueda practicar turismo terapéutico. ¿Se le ocurre alguno? Donde se relaje. Ya, yo le menciono uno. Ajá, los baños termales, ya sea en Cajamarca o en Churín, Sierra de Lima. El tercero es más fácil de conocer, el de aventura. Díganme lugares donde se puedan practicar deportes de aventura. El Cañón del Colca. Otro lugar, Lunahuaná para el canotaje. Muy bien, Diana. Otro lugar, y dígame, aquí dentro de Lima, algún lugar para practicar, por ejemplo, parapente. Se puede practicar parapente aquí en Lima Urbana. Claro que sí, en Miraflores, muy cerca del Arcomar. De repente alguno de ustedes pagó sus 300 o 400 soles por 15 minutos sobrevolando la Costa Verde. Ese es un deporte de aventura también. Otro, ¿qué deporte de aventura se puede realizar en las dunas que rodean la laguna La Huacachina? ¿Qué deporte podríamos practicar ahí en las dunas? Dígalo en español o en inglés, pero diga algo. Ya en español, el deslizamiento sobre arena. Más fácil en inglés. Correcto, Diana, muy buena forma de decirlo. Surf sobre arena, claro. En inglés, ¿cómo se dice arena en inglés? ¿Cómo se dice arena en inglés? ¿Nadie? ¿Será posible? Sand, sandboarding. O simplemente, como lo escribe Carlita, sandboard. A los amantes del sandboard. Disculpe, no se burle, mi inglés es malísimo. Ya, sí, lo sé. Pero más o menos. Para los amantes del sandboard, ¿a qué lugar hay que ir? Bueno, la meca sería, en todo caso, Ica. Aunque recuerde que hay algunas dunas que también son aprovechadas con ese fin a lo largo de la costa peruana. ¿No me cree? Aquí, en la región Lima, provincia de Huaral, hay una localidad llamada Aucayama. ¿Sabe usted que en Aucayama se pueden practicar deportes de aventura? ¿No me cree? Googlee Aucayama y ponga deportes de aventura o turismo y va a ver lo que se puede practicar por ahí. Y está a menos de 1 hora de Lima, jóvenes. Correcto, Diana. Se ubica en la provincia de Huaral, no en la ciudad de Huaral. Ah, mire, Dianita iba cada año. Bueno, debo confesar que yo también iba seguido a Huaral. Cuando las clases eran presenciales, los días viernes, durante prácticamente 2 años, 4 ciclos,
me tocó ir a dictar al local de Guaral. Saben ustedes que la presa Marcos está descentralizada y tenía locales en Guaral e incluso en la última parte en Chancay. Bueno, a mí me tocó dictar en Guaral. Extraño bastante esa ciudad. Lo que más extraño, aparte del calor de la gente, ¿no? Y lo tranquilo de la ciudad comparada con Lima, es la comida. Extraño bastante la comida. En el caso de Guaral, jóvenes, es un pecado no consumir, por ejemplo, la especialidad de la casa, Made in Guaral. Sí, Diana, somos dos entonces, chóquela. Yo también, bueno, aparte de ir a dictar, debo reconocer que también la otra razón por la que iba era por la comida. ¿Cuál es ese plato de bandera de Guaral, jóvenes? ¿Nadie? Claro, que también vendían en Mistura el chancho al palo, pues. La tierra del chancho al palo. Entonces, Guaral también tiene que ver con turismo gastronómico. Jóvenes, para terminar, turismo rural comunitario, turismo vivencial, turismo cultural. Principales atractivos del Perú: Machu Picchu, Valle Sagrado, Sacsayhuamán, los tres en el Cusco, Paracas, Geoglifo de Nazca. ¿Esto dónde? En Ica. Ah, pregunta de Ariana Nicole, profesor. ¿Y cómo es eso de vivencial? Correcto. Existen personas, señorita Dariana, que prácticamente no conocen lo que es vivir en el campo, como usted o como yo. Porque hay que admitir algo, jóvenes. Nosotros seremos limeños, vivimos en la ciudad y todo. Pero gracias a que nuestras raíces, me refiero al caso de la mayoría, nuestras raíces están en la sierra, o si no es la sierra, está en provincias, cuando visitamos a nuestros familiares, cuando acompañamos a nuestros padres, de pequeños, de adolescentes o ya de adultos, uno conoce otros lugares, conoce Cusco, conoce Tarapoto, conoce Tacna, conoce La Oroya, conoce Huancayo, conoce Piura, Lambayeque, Ferreñafe. Gracias a nuestras raíces que están en provincias, conocemos otras partes. Pero jóvenes, ¿qué pasa con aquellas personas cuyas familias por generaciones han vivido totalmente en Lima y no han viajado mucho? En otras palabras, han vivido prácticamente toda su vida en la ciudad y desean una experiencia nueva, como por ejemplo, despertarse con el sonido del gallo, levantarse con los campesinos para ordeñar a la vaca, arar la tierra, hacer la minca comunal. Muchos dirán, profesor, ¿me está diciendo usted que hay personas que pagan por un paquete turístico para ordeñar vacas? ¿Para darle de comer a las ovejas? Y si son ovejas bebé, darle, como en la granja Villa, su leche en biberón. ¿Existe eso, profesor? Ya, yo les pregunto, ¿creen ustedes que hay personas que pagarían por esas experiencias? ¿Por esas experiencias vivenciales? Por supuesto, especialmente aquellos que nunca han pisado el campo. Espero, estimada Ariana, que el ejemplo dado haya servido. Si no, puedo dar otros ejemplos más, pero creo que ha sido suficiente. Correcto, Ariana. Bien, también tenemos como atractivos en Madre de Dios la Reserva Nacional de Tambopata, el Monasterio de Santa Catalina en Arequipa, el Parque Nacional Huascarán en Ancash, Pachacamac, aquí en Lima, al igual que el Circuito Mágico de las Aguas. Todos los aquí presentes han visitado el Circuito Mágico de las Aguas. Los aquí presentes han visitado, o al menos han pasado por afuera. Ya, no se pase, ¿ah? Ya, si no ha entrado, profe, no entré, pero pasé por afuera. Ya, está bien. Entonces podemos asumir que los aquí presentes sí conocen el lugar. Hayan entrado o no, conocen el lugar, al menos por fuera.
está a unas cuadras del Estadio Nacional, jóvenes. Sí, el lugar donde nuestra selección de fútbol jugará dentro de 48 horas un partido trascendental contra Bolivia. Ya muy cerca del Estadio Nacional está uno de los parques temáticos del agua más grandes del mundo. Ahora un jalón de orejas a nosotros mismos. ¿No le parece extraño, cuando menos, que el parque temático del agua más grande o uno de los más grandes del planeta se encuentre en la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto? ¿No es paradójico eso? ¿No es contradictorio que la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto, tenga el parque temático del agua más grande? Yo creo que sí, ¿no? Es bien raro. Profe, ¿pero eso para qué? ¿Para sentirnos orgullosos o para sentir vergüenza? Bueno, de los dos lados, creo, ¿ah? Si usted se percata, es ambivalente. Por un lado, uno puede decir, qué bacán! Y por otro lado, pero estamos en un desierto. Y si estamos en un desierto, ¿no debería administrarse mejor, gerenciarse mejor el recurso agua? Bueno, se los dejo como respuesta, como tarea mental a cada uno. ¿Qué opina? Mientras, bueno, jóvenes, si hay algo que no podemos dejar de decir con respecto a nuestro país, es que, y no sé si usted comparte lo que voy a decir, creo que ya lo he vertido algunas veces, es que nuestro país aburrido no es. No sé si usted comparte lo mismo. Nuestro país aburrido no es. Tenemos noticias de todos lados, ya sea de la política, de la farándula, del deporte, y hasta de un perrito que no era perrito, ¿no? Hasta de un perrito que era zorro, que, cuya noticia ha dado la vuelta al mundo, y que antes de ser atrapado, ¿no? Por los especialistas en estos temas, ya había sido divisado por los pobladores. Increíble. Pobladores comunes y corrientes ya habían dado con el paradero de Run Run. Inclusive, hasta Pollito a la Brasa le invitaron. No sé si usted vio esa nota el día de ayer. Hasta Pollito a la Brasa con hamburguesa y papas fritas comió Run Run antes de ser atrapado. Mire, en Comas, me imagino, ¿no, estrella mía? Cuando dice mi distrito, estrella mía se refiere al popular, al populoso distrito de Comas. Por supuesto, Comas. Dicho sea de paso, quien habla también fue comeño, ¿ah? Sí, me ha hecho recordar, estrella mía. Hemos sido vecinos en todo caso. Yo también viví por lo menos 4 años de mi vida en Comas. Sí, no muy lejos de la avenida Tupac Amaru. Bien, vamos a resolver el ejercicio número 1. Se refiere a la industria. A ver, veamos. La metalurgia consiste en el tratamiento de los metales para obtener bienes, barras y lingotes. Verdadero. 2. La siderúrgica busca la obtención de hierro para elaborar herramientas mecánicas. Lea bien, por favor. La siderúrgica, como Sider Perú o Aceros Arequipa, ¿busca obtener hierro o busca obtener acero? Obtención, lo que busca es obtener hierro o acero. Ya, tenga cuidado, cuidado, ¿ya ven? Jóvenes, la siderúrgica lo que busca es fabricar, obtener, producir, ¿qué? Acero a partir del hierro. Por tanto, la segunda proposición,
¿Es verdadera o falsa? Leo de nuevo. Dice, la siderúrgica busca la obtención de hierro. Falso. Busca la obtención de acero a partir de hierro. Tenga cuidado con la lectura. No importa. 3. Las centrales térmicas aprovechan la presión y caudal de los ríos. Falso. Eso corresponde a las hidráulicas, a las hidroeléctricas. Las térmicas queman combustibles fósiles como carbón, gas o petróleo. Y la 4, la industria de la construcción, por ejemplo, aquella que fabrica ladrillos o cemento, utiliza insumos como algunos minerales no metálicos. Se refiere como minerales no metálicos a la arcilla para ladrillo o a la caliza para cemento. Dígame, la última proposición, ¿es verdadera o falsa? Respuesta, Diana dice que es verdadero. Dariana dice que es verdadero. Entonces, ¿hay clave? Estrella mía también, verdadero. Pregunta entonces, ¿cuál sería la clave? La letra B. Ya. Jóvenes, si esta fuera una pregunta de examen, su respuesta es incorrecta, errónea. ¿Por qué? Y le puse una advertencia. En la segunda proposición ya le había dado una advertencia. Leamos con cuidado. ¿Quién me dice por qué la cuarta proposición es falsa? ¿Qué palabrita hace que la cuarta proposición sea falsa? Y lo expliqué de alguna manera al inicio, no con detalle. Es verdad, Diana, tiene que ver con los minerales, ya, pero más allá de eso hay otra palabra clave. Ya, insumo, insumo. Jóvenes, no es lo mismo insumo que materia prima. No, por supuesto que no. Un ejemplo, la anchoveta. ¿Es materia prima o insumo para fabricar harina de pescado? La anchoveta es materia prima, porque la anchoveta es un recurso sacado de la naturaleza. Muy bien. Ahora dígame, ¿la harina de pescado puede seguir siendo transformada o no? ¿El producto llamado harina de pescado puede seguir siendo transformado? Por supuesto. La harina de pescado es transformada después en alimento balanceado para animales de granja y de caza. Ejemplo, las croquetas de su perrito. Si su perrito se llama Run Run, ¿qué come? No me diga que cuyes y gallinas, por favor, como el Run Run verdadero. Digamos que usted también le ha puesto a su perrito Run Run. Pero este sí es perro, no es zorro, por si acaso. Ya, Run Run, que sí es un perrito que usted cría. ¿Qué come? ¿Cómo lo engríe? ¿Qué le da todos los días? ¿Camote? ¿Apio? ¿Qué le da? Croquetas, galletitas. Sí, confiese, galletitas y croquetas que usted cuando tenía 7 años, seguramente, de curioso, diga la verdad, confiésese, abajo la hipocresía, ¿llegó alguna vez a probar las galletas o croquetas que tanto le gustan a su perro? Correcto, Rosaura. Son horribles, ¿no? Y una de las razones por las cuales son horribles es que tienen como principal insumo harina de pescado. Andrea tenía miedo de comer las croquetas. Seguramente tenía miedo de que su perro le muerda, ¿no? Por eso, seguramente. Pero jóvenes, yendo al grano,
¿La harina de pescado es una materia prima o un insumo para fabricar croquetas? Pregunto, ¿la harina de pescado es un insumo o una materia prima para fabricar croquetas? Un insumo, porque ya no es un recurso natural. Entonces, vuelvo a leer, dice acá, la industria de la construcción utiliza insumos como minerales no metálicos. Pregunto yo, ¿la caliza es insumo o materia prima? ¿La arcilla es insumo o materia prima? Es materia prima. Un ejemplo más para que no se confunda. ¿El algodón es materia prima o insumo? ¿El algodón es materia prima o insumo? Y la respuesta es que es materia prima. Ahora, los hilos y las telas que utilizamos para fabricar ropa, ¿son materias primas o insumos? Esos son insumos. Entonces, ¿entendió la diferencia entre insumo y materia prima? Diga que sí, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Perfecto. Vamos a la pregunta 2 entonces. Ah, entonces la clave no era la B, ¿ah? ¿La clave cuál es? La letra D. Verdadero, falso, falso, falso. Sí, señoritas. Todos son falsos, menos el primero. Desde luego, estamos hablando de las claves, por si acaso, ¿ah? No de su vida sentimental. Ejercicio número 2. Las exportaciones tradicionales están conformadas por productos que tienen un menor valor agregado en el proceso de producción. Además, son de salida permanente y generan la mayoría de las divisas en nuestro país, siendo algunos de ellos, jóvenes, ¿qué pregunta más fácil? ¿Cuál es la clave que tiene productos tradicionales, escaso valor agregado y que conforman la mayor parte de nuestras divisas? Y la clave es la letra C, el café, la harina de pescado, la caña de azúcar y el cobre. 2, marcamos la letra C. Pregunta número 3. Ya, se la resumo. Dos amigos viajan. Ya, primer viaje, primer periplo. Parten de Lima a Ica. ¿Qué utilizarán? La carretera Panamericana Sur. Segundo viaje. Van de Lima a Huancayo. Para ir a la sierra, tienen que usar una transversal, la carretera central. Y la tercera, viajan de Pisco, que es costa, a Huancavelica, que es sierra. Usan otra transversal. En este caso, los Libertadores. ¿Hay clave? Sí, la clave es la letra B. Como es la Panamericana, sería longitudinal de la costa. Luego carretera central y finalmente los Libertadores. 3, marcamos la B de barco. Y la 4, relacione. Dígame solamente la letra de frente. ¿Cuál es la clave correcta a marcar en la 4? A ver, vemos la primera. Iquitos. El puerto fluvial de Iquitos. ¿Con cuál? Asentado a orillas del río Amazonas, en el departamento de Loreto. 1 con D. La 2, Pucallpa. ¿Con cuál? Situada en la provincia de Coronel Portillo. Sería 2 con C. ¿Hay clave? Sí. ¿Cuál es la clave? La letra A. 1D, 2C, 3A y 4B. Si no logró copiar, jóvenes, rápido, pantallazo. Ahí está. Y ahora vamos a sacarle provecho a la semana número 10. Sí, yo le dije hace 4 semanas que cuando lleguemos a la semana 14, que es la actual, iba a ser más sencillo porque en esa semana 10 íbamos a explicar algunos conceptos claves. Bueno, vamos a ver si eso realmente se va a dar o no. Uy, disculpe. De nuevo he presentado el de geografía, era el de cívica. Lapsus, ¿ya? De nuevo, el de cívica, el de cívica. Sí, me distraje, disculpe. Ya, ahora sí.
un favor, me confirma si en su pantalla se está observando la diapositiva referente al curso de cívica. Gracias, Diana. Correcto. Ya está. Gracias. Igualmente, Rosaura. Pero es probable que usted en 4 semanas haya borrado su CPU. Haya borrado su disco duro. Entonces voy a resumirlo de la siguiente manera. El barón de Montesquieu fue un exponente de qué movimiento intelectual del siglo XVIII. Le doy 3 opciones. Siglo XVIII, humanismo, renacimiento o ilustración. Personajes como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, de D'Alembert, en el caso de Gran Bretaña, Adam Smith, o el de Alemania, Immanuel Kant. Todos estos personajes pertenecen a un gran movimiento conocido como la... Muy bien, Reinaldo, la Ilustración. Así es, Andrea. Y este movimiento florece, correcto, Rosaura, en el llamado siglo de las... Muy bien, Diana. El llamado siglo de las luces, siglo XVIII, como dije al inicio. Jóvenes, pero no estamos en el siglo XVIII. Estamos comenzando el siglo ¿qué? El siglo XXI. Han pasado entre 2 y 3 siglos. Entre que Montesquieu propone la separación de poderes. Claro, él criticó que el poder esté centralizado en manos del rey. Y muy buena su propuesta en la obra El espíritu de las leyes, donde, repito, presenta este principio, ahora aceptado por prácticamente la mayoría del mundo democrático, que el poder no puede estar centralizado en una sola persona o institución, sino debe estar separado en un poder que gobierna, que ejecuta, llamado ejecutivo, un poder que elabora las leyes, denominado legislativo, entre otras funciones más como el control político, y un tercero que vimos la semana pasada, administra justicia. Pero si todo fuera estático, ¿ello qué implicaría, jóvenes? Que para el siglo XX y XXI, cualquier función del Estado debería ser realizada solamente por uno de los 3 poderes. Pregunto yo, en estos casi 3 siglos que han transcurrido desde las ideas de Montesquieu, los estados se han hecho más o menos complejos en cuanto a estructura y funcionamiento. La pregunta es, ¿los estados en estos más de 250 años que han transcurrido desde la propuesta de Montesquieu se han vuelto, en cuanto a estructura y funcionamiento, más o menos complejos? Correcto, se han vuelto más complejos. Y se entiende por qué ahora son más complejos. Porque la tecnología, la economía, correcto, al ser cada vez más globalizada, involucra más aspectos a tomar en cuenta. Porque recuerde que finalmente la realidad es multifactorial. Intervienen más factores que hacen que todo sea mucho más enrevesado. Dicho esto, cuando el barón de Montesquieu propuso este principio, los estados no realizaban funciones tan precisas y específicas como esta. Estabilidad monetaria. Preservar la estabilidad monetaria. Pero para los siglos XIX, XX y obviamente el XXI, pregunto yo, ¿es o no una función primordial en la convivencia? Repito la pregunta, ¿es o no importante preservar la estabilidad monetaria en un país? Por supuesto, jóvenes. Si no, fíjese lo que ha pasado con el Perú en las últimas semanas y el precio del dólar.
que volvía locos a un montón de gente. Ahora dígame, ¿cuál de los tres poderes se encarga de esa función? A ver, analicemos cada uno. ¿Será el Poder Judicial el encargado de la estabilidad monetaria? Para comenzar, el Poder Judicial está conformado por jueces y los jueces son egresados ¿de qué carrera? Salvo el juez de paz, pero el resto de jueces, para desempeñarse como tales, son egresados de derecho. Por tanto, un egresado de derecho será un especialista en estabilidad monetaria. Y la respuesta es no. Entonces no puede ser el Poder Judicial el ente encargado. Habrá gente capaz, muy bien, pero no en estabilidad monetaria. No es su rubro. Jóvenes, descartado el Poder Judicial. ¿Cuántos poderes quedan? Quedan dos. A ver el siguiente. El legislativo, nuestro Congreso. ¿Usted confiaría la estabilidad monetaria, el cuidado de la maquinita que emite billetes a nuestros 130 congresistas? ¿Confiaría usted en Renovación Popular, en Fuerza Popular, en Perú Libre, en Alianza para el Progreso, la estabilidad monetaria? Profe, en este no. ¿Y en el anterior? Tampoco. Ya saben los peligros que se podrían suscitar si es que el Congreso se encargase de esa función. Descartado el Congreso entonces, ¿qué poder queda? Y uno diría, profesor, es el poder a realizar esa función. Es más, muchos podrían pensar que a través del Ministerio de Economía y Finanzas, una de las funciones del gobierno es estabilidad monetaria. ¿Verdadero o falso? ¿Es función del Poder Ejecutivo la estabilidad monetaria del país? No es una función. Además, si por alguna razón se cambiase la normativa y desde mañana el Ejecutivo, el gobierno, pudiese encargarse de la maquinita, ¿sería o no peligroso, jóvenes? Porque cuando el presidente, el gobernante de turno, se vaya a alguna plaza del Perú y reciba la presión, la crítica por parte de la población de que no hay trabajo, de que el dinero no alcanza, podría ser o no tentado a pensar más o menos así. La gente quiere plata y yo soy el que controla la maquinita que emite billetes. Entonces ahí está la solución. Emitimos más billetes y repartimos más dinero. Jóvenes, está demostrado. Hacer eso, ¿qué cosa genera? Abusar de la maquinita. ¿Qué cosa genera? Mire lo que pasó en el primer gobierno de García. Inflación, pero no cualquier inflación. Cuando llega a niveles olímpicos, ¿cómo le decimos? Hiperinflación, devaluación de la moneda. Ya. Jóvenes, ¿ha entendido entonces que una labor como la estabilidad monetaria no debería estar en manos de ningún poder del Estado? Profesor, pero si no está en manos de ningún poder del Estado, ¿en manos de quién debe estar? De los órganos autónomos. Veremos el día de hoy 3 de los 10 órganos autónomos. ¿Cuáles 3? Los 3 especializados en materia económica. Comenzamos. ¿Cuáles son? La Contraloría General de la República, el BCR y la SBS. Antes de hablar de los 3, recuerde que en total son 10. Ahí está. Tome el pantallazo respectivo para que pueda ver los 10. Esto ya lo explicamos en la semana número 10 también. Hablamos sobre esto. Comencemos con la Contraloría General de la República. Es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Misión: dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. En la foto está el señor Nelson Schack, actual Contralor General.
es designado por la Comisión Permanente del Congreso, no por el Pleno, sino por la Comisión Permanente, a propuesta del Poder Ejecutivo por un periodo de 7 años. En el ejercicio de sus funciones, solo puede ser enjuiciado previa autorización por el Congreso. Funciones. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones y de las municipalidades. O sea, cómo se va a gastar, en qué se va a gastar. Supervisa las operaciones de la deuda pública. O sea, los empréstitos que contrae el Perú. Y supervisa los actos de las instituciones sujetas a control. ¿Qué instituciones? Prácticamente todo el Estado. El gobierno central y sus entidades, gobiernos regionales y locales, las unidades administrativas del Poder Legislativo, Judicial y Ministerio Público, los otros organismos autónomos y las empresas del Estado como Sider Perú o Petro Perú. Ahora hablemos del BCR. En la foto aparece, para algunos, el Supremo Kaiosama, en el sentido de patriarca, de Lord Julio Velarde Flores, que, de no haber inconvenientes, va a estar al frente de la institución 15 años. Se va para los 15 años, jóvenes, ¿ah? Más que cualquier presidente. Algunos sostienen, mitad de broma en serio, que él es el verdadero presidente del Perú. Él se retira del BCR y el dólar se dispara fácil a 5 soles, ¿ah? Bien, finalidad del BCR, preservar la estabilidad monetaria. Con este objetivo, el BCR implementa su política monetaria mediante un esquema de metas explícitas de inflación. Sobre el directorio, el banco es gobernado por un directorio conformado por 7 miembros, designados de conformidad con el artículo 86 de la Constitución. El Poder Ejecutivo designa al presidente y el Congreso lo ratifica. Funciones. Regula la moneda y el crédito del sistema financiero. Administra las reservas internacionales, o sea, el chanchito del Perú, los ahorros. Informa al país sobre las finanzas. Administra la rentabilidad de los fondos. Emite billetes y monedas. La última, la SBS. En la foto inferior tenemos al actual superintendente, la señora María del Socorro Heisen Segarra. Finalidad de la SBS, proteger los intereses del público, de los depositantes, de los ahorristas, cautelando la solidez económica y financiera de las empresas supervisadas. Sobre la superintendente, el Poder Ejecutivo designa, ¿no?, al superintendente por el plazo correspondiente a su periodo constitucional. El Congreso lo ratifica. Atribuciones y funciones. Ejerce el control y supervisión ¿de qué empresas? No solamente financieras, también del sistema de seguros y del sistema privado de AFPs. Previene y detecta el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Regula, supervisa, fiscaliza, controla y sanciona a las asociaciones de fondos contra accidentes de tránsito. También. Justamente, para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, cuenta con una entidad, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. ¿Qué hace? Como dije, se encarga de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información sobre la prevención y detección del lavado de activos. Coadyuva la implementación por parte de los sujetos obligados. Profe, ¿quiénes son los sujetos obligados? Por ejemplo, los bancos, las cooperativas, las financieras, las empresas de seguros, las FPs. Bien, jóvenes, nos quedan 2 minutos. Pregunta 1. Con respecto al Contralor. Con respecto al Contralor. Dígame, ¿qué es correcto? Y lo correcto es 2. Elegido por un periodo de 7 años. La 1 es falsa porque no es el Pleno, es la Comisión Permanente. Y la 4, removido por el Congreso por falta grave. Removido por el Congreso por falta grave. Clave, la A, 2 y 4. Qué fácil. Número 2, con el fin de continuar con la política monetaria expansiva,
la tasa de interés de referencia se mantuvo en 0,25% durante el primer trimestre, debido al debilitamiento significativo de la demanda interna. La entidad a la que le corresponde establecer la mencionada política es el BCR, pues tiene entre sus funciones el preservar la estabilidad monetaria. 2, la B. 3, se la resumo, la unidad de inteligencia financiera, que tiene entre sus funciones detectar el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, pertenece a qué órgano autónomo. Y la clave es la letra D, a la SBS, a la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. 3, marcamos la D. Y la última, relacione órgano autónomo con función. A ver, la primera, la SBS. ¿Con cuál? Con la C, detectar el ingreso de dinero al sistema financiero. PCR, fijar el tope máximo de la tasa de interés para créditos de consumo y MIPES. Y la Contraloría, presentar anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta General de la República. En la 4, por ende, ¿cuál sería la clave? Dígalo, por favor. En la 4, ¿cuál sería la clave? Relaciona usted y en la 4 debe salir la letra B. Si no ha podido copiar, ahí están las claves. 1A, 2B, 3D y 4B. Bien, jóvenes, siendo las 4:50, 4:51, voy a dejar de presentar y llegó el momento de la triste despedida. Bien, jóvenes, ha sido un gustazo. Cuídense bastante y nos vemos dentro de 7 días. Ah, y no se olvide, tomando en cuenta las noticias, asumo que usted por estos días ya debería recibir la segunda dosis. ¿Me equivoco? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Que por estos días a usted ya le toca la segunda dosis? Ya, el 20 le toca a Estrella Mía. Muy bien, correcto. Entonces lo más probable es que la próxima semana, o sea, el próximo martes todavía, en el salón van a haber varios que todavía no están vacunados. Ya. Pero hay algunos como Anderson que ya tienen su segunda dosis. Otros el 21. Mire, 21, justo el día de mi santo, Rodrigo. Qué bueno. Bueno, jóvenes, cuídense bastante. Un abrazo fraterno. Ya saben, si sale a la calle, 2 mascarillas, 2 metros de distancia. Un abrazo, jóvenes. Cuídense. Chao.